El viento caliente e implacable soplaba por las llanuras desérticas de México. El sonido de la arena, al golpear las rocas, resonaba en la inmensidad, rompiendo el silencio. María, a sus 19 años, se encontraba perdida en aquel paisaje árido. El resplandor del sol castigaba su piel, mientras que su ropa sencilla y desgastada apenas le protegía del calor sofocante. Cada paso que daba parecía más pesado, más alejado de la vida que una vez tuvo. Huía, pero no sabía a dónde. Solo sabía que necesitaba escapar, que su única posibilidad de vida era correr, perderse en el desierto. Oía a los caballos acercándose cada vez más. Los gritos de los hombres que la perseguían cortaban el aire con brutal violencia. Cada paso que daba era una lucha contra el miedo, que se hacía tan palpable como la tierra bajo sus pies. Pero algo en su interior no la dejaba detenerse. Su mente le gritaba que continuara, y, por muy agotada que estuviera, no podía mirar atrás. No podía. De repente, oyó un sonido diferente. El trote de los caballos se vio amortiguado por una extraña quietud. Se detuvo, respirando con dificultad, y miró a su alrededor. Su visión estaba nublada por la fatiga, pero sus sentidos seguían alerta, buscando una salida, una solución. Fue entonces cuando apareció. Al otro lado, entre las rocas y la escasa vegetación, apareció una sombra, la figura de un hombre. No corría como ella, sino que caminaba con una calma inquietante, como si nada más importara, como si el desierto fuera su dominio. El sol brillaba sobre él, revelando un rostro marcado por el tiempo y la lucha. Su piel, oscura y bronceada, parecía emanar la fuerza de los antiguos guerreros que habitaron aquellas tierras. El hombre se detuvo a pocos metros de María y la observó fija e imperturbable. El caballo que montaba estaba tranquilo, casi majestuoso, como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. La joven, con el corazón acelerado y los ojos llenos de miedo, no sabía si debía confiar en aquel hombre, pero sabía que se le estaban agotando las opciones. «Vine a protegerte», dijo el hombre, con un tono serio, pero con una dulzura que contrastaba marcadamente con la crudeza del momento. Su voz era profunda, con una carga que María no podía comprender del todo. No parecía amenazante, pero en esa situación sabía que la confianza podía ser tanto la salvación como la sentencia de muerte. María no respondió de inmediato. Solo lo miró, intentando asimilar la situación, intentando comprender lo que estaba sucediendo. El sonido de los jinetes persiguiéndola se acercaba, pero la presencia de ese hombre parecía ser lo único real en el mundo en ese momento. Un guerrero apache. ¿Qué hacía allí, en medio del desierto, ofreciendo ayuda? Pero quizás eso era lo que necesitaba. Ayuda. Alguien que la sacara de esa pesadilla. Ella retrocedió, más por instinto que por decisión propia, y entrecerró los ojos, temiendo que desapareciera tan rápido como había aparecido. Pero el guerrero permaneció allí, firme, como una roca en el desierto. Contempló el horizonte, donde los cazadores estaban a punto de aparecer. «Ya vienen», dijo en tono más serio. «No hay tiempo que perder». María, con una mezcla de desesperación y esperanza, sabía que su única oportunidad era seguir a ese hombre, ese apache que, de alguna manera, parecía dispuesto a protegerla. Pero ¿sería suficiente para salvarla? ¿O simplemente estaba cambiando una cacería por otra? ¿Crees que María acertó al confiar en el guerrero apache? ¿Qué harías en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios. María siguió al guerrero apache sin vacilar, aunque su corazón se sentía abrumado por una mezcla de miedo y esperanza. Cabalgaba con la misma serenidad con la que afrontaba el desierto, como si cada paso estuviera calculado, cada movimiento fuera un reflejo de la sabiduría que años de experiencia le habían otorgado. Ella, en cambio,
Sentía el cansancio sobre sus hombros, y los temores que la atormentaban se entrelazaban con el miedo a lo desconocido. El desierto no era solo un telón de fondo, sino un personaje en sí mismo, implacable e inmenso, que moldeaba las decisiones de quienes lo cruzaban. El guerrero lo sabía. Cada curva del terreno, cada piedra marcada por la erosión del tiempo, traía consigo historias de antiguos conflictos, de batallas que no habían sido olvidadas. Para él, esa tierra era suya, marcada por siglos de resistencia y lucha. Cada centímetro del terreno le resultaba familiar, como si hubiera sido creado allí, entre las rocas y la arena. María, sin embargo, desconocía ese mundo. Era una joven campesina de un pueblito remoto. Su vida había sido sencilla, con una rutina marcada por el duro trabajo en el campo, lejos de las violentas realidades que la rodeaban. Nunca supo lo que significaba realmente correr para salvar su vida, y la brutalidad que la perseguía desde aquella mañana parecía una historia lejana, algo ajeno a su realidad. Pero ahora no tenía otra opción. La violencia que la acechaba era real y estaba a la vuelta de la esquina. El apache, por su parte, no parecía ni apresurado ni asustado. Su mirada penetrante y firme no revelaba mucho sobre sus motivaciones. No era solo un montañés, era un superviviente, marcado por las batallas que había librado. Sus ojos, a pesar de su serenidad, tenían una profundidad que María aún no podía comprender. Hablaba poco, pero sus acciones eran claras. La protegería, al menos hasta donde el destino se lo permitiera. «Estás a salvo por ahora», dijo, rompiendo el silencio que los separaba. «Pero no por mucho tiempo, no se rendirán». María miró hacia atrás instintivamente. El sonido de los caballos ya se oía más lejano, pero los ecos de la casa aún se oían. No entendía cómo ese hombre sabía tanto de sus perseguidores, pero la confianza que irradiaba la hizo creer que decía la verdad. «¿Quiénes son?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio que los envolvía. El apache guardó silencio un momento, como si meditara. «Hombres de una tribu enemiga», dijo finalmente. «Soy uno de los últimos de mi tribu, y sé de lo que son capaces estos hombres». María sintió un escalofrío al oír esas palabras. Sabía lo que significaba un conflicto entre tribus. En México, las disputas entre grupos indígenas eran profundas, arraigadas en una historia de violencia y disputas territoriales. Pero ¿por qué estaba ella, una joven sencilla, en medio de todo esto? ¿Qué tenía que ver con una guerra ancestral? El apache pareció percibir su confusión. «No lo entiendes, pero algún día lo entenderás», dijo sin mirarla. «La historia de tu vida, María, está entrelazada con la mía y con la historia de la tierra que pisaste». Sus palabras resonaron en su mente, pero no supo cómo procesarlas. Se preguntó qué habría hecho si él no hubiera estado allí. ¿Qué habría sido de ella? ¿Y por qué estaba dispuesto a arriesgar su vida para protegerla, a una mujer a la que apenas conocía? Quizás fuera instinto de guerrero, o quizás algo más. La mirada que le había dirigido antes, llena de silenciosa preocupación, aún persistía en su mente. «Tienes una razón para estar aquí, y yo tengo la mía». El apache la miró un instante antes de volver la vista al horizonte. «Juntos podemos sobrevivir, pero no por mucho tiempo. No se detendrán hasta encontrarnos». ¿Qué crees que quiso decir el apache con las palabras «La historia de tu vida está entrelazada con la mía»? ¿Qué crees que une a estos dos personajes? Deja tu opinión en los comentarios. El camino se hacía cada vez más arduo. El calor del desierto era implacable, y María empezaba a sentir los efectos del cansancio. Le dolían los pies, le flaqueaban las piernas y su cuerpo pedía a gritos un descanso. Pero el apache no daba señales de bajar el ritmo. Su caballo, como él, parecía inmune al agotamiento.
Se habían desviado del sendero principal, cruzando una zona llena de rocas y arbustos secos, y aunque la joven temía perderse, no tuvo más remedio que continuar. El guerrero apache no hablaba mucho, y cuando lo hacía, siempre era con un tono directo y directo. Siempre parecía ir por delante, analizando el terreno, las rocas y la vegetación con una precisión que sorprendió a María. Ella sentía que no era solo un guerrero, sino un guía, alguien que conocía el desierto y sus trampas como nadie. «Estamos cerca de la cueva de los espíritus», dijo, tras unos instantes de silencio. «Es un lugar sagrado para mi pueblo. Allí podemos escondernos un rato». María no sabía qué esperar. Simplemente lo siguió, sin preguntar. Sabía que sin él estaría a merced de los hombres que la perseguían. Los cazadores estaban más cerca ahora, más decididos a encontrar a su objetivo. El apache miraba al cielo con expresión seria. Él sabía lo que ella desconocía. La caza estaba a punto de intensificarse. Las horas transcurrieron en silencio. Solo se oía el sonido de los cascos del caballo y el susurro de las hojas secas al viento. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y rojo, y la noche comenzaba a caer. La tensión entre ellos aumentó, pero ninguno habló mucho. El desierto parecía tragarse cualquier intento de conversación. María se preguntaba qué la había llevado a confiar en ese hombre, pero las palabras del guerrero aún resonaban en su mente. «Vine a protegerte». De repente, el silencio se rompió. El sonido de pasos rápidos y cascos golpeando la arena anunció la llegada de los cazadores. El apache se giró rápidamente, con expresión feroz y vigilante. «Quédate detrás de mí», ordenó sin perder tiempo. María, con el corazón latiéndole con fuerza, obedeció la orden sin dudarlo. El miedo que sentía era ahora palpable y su respiración se hizo más pesada. El sonido de los cazadores estaba más cerca, pero aún no podían verlos. El guerrero, ágil y silencioso como una sombra, se movió rápidamente entre las piedras, colocándose para no ser visto por los hombres que se acercaban. «No hables», susurró el apache. «Si nos quedamos callados, no nos encontrarán». María asintió, intentando controlar la respiración. Podía oír a los hombres hablando en voz baja. Sus pasos se acercaban, y la joven sentía que su vida dependía de las acciones de aquel extraño guerrero. Cada movimiento parecía crucial, cada respiración, una decisión que podía significar la muerte o la supervivencia. El apache permaneció inmóvil, con una postura tan firme como la roca que lo rodeaba. Contemplaba el horizonte, evaluando sus posibilidades de moverse sin ser visto. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba y la joven sentía que la descubrirían en cualquier momento. El guerrero observaba cada detalle, con la mirada fija en los movimientos de los cazadores, esperando el momento oportuno. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Uno de los cazadores se alejó del grupo, dirigiéndose hacia una formación rocosa donde se escondían. El apache hizo una rápida señal con la mano y María comprendió de inmediato. Era hora de actuar. Con asombrosa velocidad, el apache se movía, cortando el aire con precisión. Aprovechó el terreno, posicionándose estratégicamente entre las rocas y apresando al desprevenido cazador. El hombre no tuvo tiempo de reaccionar, y en cuestión de segundos, el guerrero apache lo derribó al suelo. Aterrorizada, María observaba la escena con los ojos abiertos, pero no tuvo tiempo de pensar. El sonido del cazador al caer alertó a los demás de su presencia. El guerrero no dudó. Sacó un cuchillo de su cintura, listo para defenderse. «Se acabó el tiempo», dijo con una mirada penetrante. «Ahora, o luchamos o morimos». ¿Qué crees que ocurrirá en el enfrentamiento entre los apaches y los cazadores? ¿Quién crees que saldrá victorioso? Deja tu opinión en los comentarios.
El sonido de la lucha resonaba en las rocas del desierto, mezclándose con el viento impetuoso, como si la naturaleza misma participara en el conflicto. María observó aterrorizada cómo el guerrero apache se enfrentaba a los cazadores con una destreza impresionante. Se movía como en perfecta armonía con el terreno, con un cuerpo ágil y preciso. Cada golpe, cada movimiento, era calculado pero imbuido de una fuerza casi sobrenatural. María sabía que su vida estaba en juego, pero también sabía que sus decisiones serían cruciales para el resultado de esa lucha. Se sentía impotente, sin saber qué hacer. El miedo la paralizaba, pero al mismo tiempo, algo en su interior despertaba una sensación de urgencia. No podía quedarse allí parada, observando. Los cazadores se reagrupaban. Su líder, un hombre alto y fuerte con cicatrices visibles en el rostro, intentaba coordinar un ataque conjunto. ¡Atrapen a la joven!, gritó, intentando dar órdenes a quienes lo rodeaban. El guerrero apache no dudó. Sabía que el momento era crucial. Si no tomaban la iniciativa, los cazadores acabarían acorralándolos o peor aún, controlando la situación. Le hizo una rápida señal a María, indicándole que se apartara del combate. ¡Corre! ¡No mires atrás!, dijo con firmeza, pero su voz estaba cargada de urgencia. María dudó un momento, pero su voluntad de sobrevivir prevaleció. Se alejó, corriendo entre las rocas, mientras los apaches continuaban la lucha. El desierto pareció transformarse en un campo de batalla, con la arena elevándose por todas partes y el sonido de las espadas chocando reverberando en el aire. Encontró un pequeño refugio natural entre las rocas y se escondió allí, respirando con dificultad. Pero su mente estaba confusa. ¿Qué la ataba a este guerrero? Parecía tan inmune al miedo, tan decidido. Ella, en cambio, apenas podía comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo se había convertido un guerrero apache en su única posibilidad de supervivencia? ¿Y cuál sería su futuro tras este enfrentamiento? Fue entonces cuando una nueva duda la asaltó. Ese hombre no solo luchaba por ella, sino por algo más grande. La protegía por una razón, pero ¿cuál era? De repente, una revelación la asaltó. Recordó viejas historias que le contaba su abuela, historias sobre alianzas entre tribus y antiguos pactos de sangre que se extendían a lo largo de generaciones. ¿Sabía el guerrero apache algo que ella aún desconocía? ¿Estaba su vida conectada con la de él de una manera que ella no comprendía? Mientras reflexionaba sobre esto, un nuevo sonido llegó a sus oídos. Pasos rápidos. Abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que ya no estaba sola. Miró a su alrededor y al otro lado de la roca vio una silueta familiar. Era el líder de los cazadores que la había perseguido sin descanso. Se acercaba con paso cauteloso, probablemente creyendo que estaba sola. La joven se acurrucó tras la roca, respirando con dificultad. No sabía si correr a alertar al guerrero apache o enfrentarse sola a la amenaza. La tensión en el aire era palpable y sentía el peso del destino sobre sus hombros. De repente sintió un impulso, la necesidad de actuar. No podía quedarse allí, escondida. Si quería tener algún control sobre su vida, necesitaba actuar. Miró el caballo del apache, todavía atado cerca de las rocas, y se le ocurrió una idea. Quizás, si lograba alcanzarlo, podría ayudar a cambiar la situación a su favor. El guerrero no tenía otra opción. Si luchaba, necesitaba apoyo. Con el corazón acelerado, María se quedó en silencio y comenzó a avanzar hacia el caballo. Sabía que sería un movimiento arriesgado, pero no tenía tiempo. Los pasos del líder del cazador se acercaban. No podía fallar. ¿Tomó María la decisión correcta al intentar ayudar al guerrero apache? ¿Qué harías en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios. El aire estaba cargado de tensión y María se sentía como una pieza insignificante en un juego mucho más grande de lo que jamás había imaginado.
Su intento de ayudar al guerrero apache parecía ser su última esperanza. Con el corazón latiendo con fuerza por la adrenalina, avanzó hacia el caballo, con movimientos silenciosos pero apresurados. Cada paso parecía resonante, cada respiración, un riesgo. El líder del cazador se acercaba cada vez más, y ella sabía que no podía dudar. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. A pocos metros de su caballo, un grito cortó el aire. Uno de los cazadores había sido abatido por los apaches y el sonido del combate resonó por el desierto. El guerrero no solo luchaba por su vida, luchaba por algo más grande, algo que ella aún no comprendía del todo. María sabía que si no se apresuraba, podría ser demasiado tarde. Ya estaba a un paso de su caballo cuando, de repente, oyó un sonido inesperado, el golpe sordo de una roca al moverse. Se giró rápidamente y sus ojos se encontraron con los del líder del cazador. Él la había visto. ¡Tú!, gritó señalándola con una mirada feroz. «¡No puedes escaparte ahora!». María sintió que el pánico se apoderaba de su cuerpo, pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra apareció entre ella y el cazador. El guerrero apache, con impresionante agilidad, se abalanzó hacia adelante, esquivando un golpe mortal que el cazador intentó. El movimiento fue tan rápido que la joven apenas tuvo tiempo de procesarlo. El combate había alcanzado ahora una intensidad mucho mayor. María miró al apache, que ahora estaba cara a cara con el líder del cazador. Su expresión era implacable. El guerrero sabía que el líder era el mayor desafío. No era solo una lucha física, sino una lucha de honor, una lucha que se extendía por generaciones. El cazador, con su cuerpo musculoso y ojos llenos de rabia, atacó al apache con un grito primitivo. Pero el guerrero parecía estar en un estado de trance, como si hubiera conectado con la tierra y los espíritus ancestrales que lo guiaban. María, paralizada, observaba. Sabía que el destino de la pelea estaba a punto de decidirse. El apache y el líder cazador intercambiaban golpes ferozmente, pero de alguna manera el apache siempre parecía ir un paso por delante. Cada movimiento que hacía era preciso, como si ya supiera lo que el cazador haría incluso antes de hacerlo. Entonces, con un movimiento rápido y letal, el guerrero apache usó la fuerza de sus ancestros para desarmar al líder del cazador. Lo derribó al suelo con una técnica que María jamás imaginó. El cazador permaneció inmóvil, mirando al apache con incredulidad. El guerrero no estaba allí para matar, sino para desarmar, para enseñar, para demostrar que la lucha tenía un propósito mayor. María, aún aturdida, no sabía qué pensar. Vio que el apache miraba al cazador caído y en lugar de terminar lo que había empezado, se alejó, como si la simple derrota bastara para demostrar quién era el verdadero guerrero. El líder derrotado de los cazadores intentó levantarse, pero sabía que ya no podía continuar la lucha. «Ya no eres mi enemigo», dijo el guerrero, en tono tranquilo pero autoritario. El cazador, con la mirada llena de ira y dolor, permaneció en silencio, sin saber cómo reaccionar. Sabía que su derrota estaba sentenciada, pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. El guerrero apache miró a María y con un gesto discreto le indicó que se acercara. No solo había ganado una batalla, había ganado una guerra de corazones y la joven comprendió que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué crees que motivó al guerrero apache a no matar al líder cazador? ¿Qué lección quería enseñar? Deja tu opinión en los comentarios. La lucha había terminado, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. El desierto, que antes parecía latir con el sonido del conflicto, ahora estaba sumido en una tensa quietud. María, aún conmocionada por lo que acababa de presenciar, no sabía cómo reaccionar. El guerrero apache había ganado, pero la victoria no era solo física.
Le había mostrado algo mucho más profundo, algo que aún no comprendía del todo. El líder del cazador yacía en el suelo, con la mirada perdida, la ira convertida en frustración. No sabía cómo reaccionar ante la derrota, cómo afrontar que un guerrero apache, al que probablemente consideraba un enemigo, lo hubiera derrotado no solo con fuerza, sino con sabiduría. María miró al guerrero, que permanecía tranquilo, casi distante. Había cumplido su promesa, la había protegido. Pero, ¿qué pasaría ahora? Ya no los perseguían, pero el desierto seguía siendo vasto, implacable. Su viaje no había terminado, pero, de alguna manera, todo parecía diferente ahora. Tú no lo mataste, dijo María con voz vacilante. La sorpresa aún se reflejaba en su rostro. ¿Por qué no? El guerrero la miró con una calma que parecía provenir de otro tiempo, de otro mundo. No tenía prisa por responder, pero su mirada era intensa, como si supiera que ella necesitaba una explicación. A veces, derrotar a un enemigo no basta, dijo en voz baja pero llena de sabiduría. Hay cosas que no se pueden resolver solo con la fuerza bruta. A veces hay que demostrarle al enemigo que ya no tiene poder sobre ti. La verdadera victoria nace de dentro, de saber que lo que importa es el camino, no el destino. María reflexionó sobre sus palabras, pero no supo cómo expresar el torbellino de emociones que sentía. Siempre había creído que las victorias se ganaban en el campo de batalla, con fuerza y valentía. Pero el guerrero le estaba enseñando una lección que jamás imaginó. La verdadera fuerza residía en la sabiduría, en elegir no seguir el camino de la venganza, incluso cuando alguien tenía el poder de destruirlo. Los cazadores, aunque derrotados, no estaban dispuestos a rendirse fácilmente. El líder, ahora atado por las manos del guerrero apache, lo miró con odio, pero sabía que la lucha había terminado para él. Sin embargo, había algo en su mirada que decía que esta derrota no significaba el fin. Aún ansiaba venganza, aún quería deshacer lo perdido. «Puede que hayas ganado hoy», dijo el cazador con una sonrisa amarga, «pero la guerra no ha terminado. Regresaremos». El guerrero apache no respondió, simplemente contempló el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y rojo. La batalla estaba ganada, pero el futuro seguía en juego. «No importa lo que hagan», dijo finalmente, volviendo la mirada hacia María. «Lo que importa ahora es que estás a salvo. Lo demás ya no importa». María sabía que su viaje estaba lejos de terminar. El desierto seguía siendo vasto y peligroso, y la amenaza de los cazadores no desaparecería tan fácilmente. Pero de alguna manera se sentía más fuerte, más capaz de afrontar cualquier desafío que se le presentara. El guerrero apache no solo la había protegido físicamente, sino que también le había enseñado algo que de otro modo jamás habría aprendido. Mientras caminaban hacia su próximo destino, María miró al apache y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no era la misma chica que había corrido desesperadamente por el desierto. Había presenciado una transformación, una lucha no solo contra enemigos externos, sino contra sus propias creencias y miedos. Y ahora sabía que, por incierto que fuera el futuro, tenía el poder de afrontarlo con valentía, sabiduría y quizás incluso con piedad. ¿Qué crees que significa la lección del guerrero apache? La verdadera victoria viene de dentro. ¿Estás de acuerdo? Deja tu opinión en los comentarios. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio que los envolvía. El desierto no ofrecía refugio, pero de alguna manera, el guerrero apache y María comenzaron a establecer una rutina. La joven se adaptó gradualmente a la dureza del viaje, a la inmensidad del desierto y al comportamiento del hombre que, sin palabras, se convirtió en algo más que un simple protector. Era una fuerza de la naturaleza, un guía, y de alguna manera,
comenzaba a enseñarle lo que realmente significaba luchar por la vida. El apache rara vez hablaba, pero sus gestos bastaban para mostrarle a María lo necesario para sobrevivir en aquella tierra implacable. Le enseñó a leer las estrellas en el cielo, a distinguir los sonidos del desierto y a encontrar agua donde parecía no existir. Le demostró, sin prisa, que la resiliencia no solo reside en el cuerpo, sino también en la mente y el alma. Por las noches, sentados alrededor de una fogata que iluminaba solo una pequeña área a su alrededor, el guerrero a veces compartía historias de su tribu, su cultura y las batallas libradas por sus antepasados. María escuchaba atentamente, intentando comprender el peso de lo que él cargaba, el legado que representaba. Sentía una conexión cada vez mayor con él, no solo por la protección que le ofrecía, sino por cómo la ayudaba a descubrir partes de sí misma que desconocía. «Debes aprender a escuchar el silencio», dijo el guerrero una noche, mirando al horizonte. «El desierto habla, pero debes aprender a oírlo». María empezaba a comprender. El desierto no era solo un lugar físico, sino una metáfora de su propia vida. Hubo momentos en que sintió que se perdía, que el camino era oscuro e interminable. Pero el guerrero le mostró, con su serena calma, que no se trataba de huir de los problemas, sino de aprender a lidiar con ellos, de convertirse en parte del entorno, no en una víctima. Y así, con el paso de los días, María se fortaleció, no solo física, sino emocionalmente. Ya no era la misma joven que había corrido desesperadamente por el desierto sin saber a dónde ir. Empezó a ver la vida de una manera nueva, con más claridad, con más valentía. Cada paso que daba parecía más seguro, más decidido. El momento de la verdadera transformación llegó al llegar a una pequeña aldea. El guerrero apache, consciente de que su viaje estaba lejos de terminar, miró a María con una mirada que ahora expresaba algo más allá de la protección. La observó con silenciosa expectación, como si hubiera llegado a un punto sin retorno en su viaje. Había aprendido lo suficiente para seguir adelante por sí sola, pero la decisión sería suya. «Ahora ya sabes lo que tienes que hacer», dijo en un tono suave pero firme. María supo que, a partir de ese momento, el desierto ya no sería el mayor desafío de su vida. Era el viaje interior que ahora tendría que afrontar. Miró al guerrero, que estaba a punto de seguir su propio camino. Había cumplido su misión, y de alguna manera ella supo que ya no necesitaba protegerla. Estaba lista. Te lo agradezco», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Me enseñaste lo que realmente significa ser fuerte». El guerrero la miró con una leve sonrisa, pero una que contenía profunda sabiduría. «La verdadera fuerza reside en tu capacidad de encontrarte a ti mismo en medio del caos», dijo. «Nunca lo olvides». María, con el corazón aún latiendo con fuerza, sabía que ese momento marcaba el final de un ciclo y el comienzo de otro. Ahora estaba lista para emprender su propio viaje. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para afrontarlo. ¿Crees que la verdadera fuerza viene de dentro, como le enseñó el guerrero a María? ¿Qué crees que aprendió más de él? Deja tu opinión en los comentarios. La mañana estaba despejada. El cielo del desierto, de un azul profundo y sin nubes, parecía estar en paz. Pero para María, la tranquilidad era una ilusión. El viaje aún no había terminado. El guerrero apache, ahora más lejos, observaba el horizonte con expresión seria, casi distante, como si ya supiera lo que vendría. No había dicho mucho sobre lo que sucedería después, pero ella sabía que su batalla estaba lejos de terminar. Los cazadores seguían sueltos, y el desierto no era el único enemigo al que se enfrentaban. María se acercó a él, sintiendo el peso de la decisión en su corazón.
Sabía que era hora de afrontar la verdad. Su viaje junto al guerrero apache estaba llegando a su fin. Él le había enseñado todo lo que podía, pero ¿qué haría ahora? ¿Qué sería de ella cuando él ya no estuviera? ¿Qué viene ahora?, preguntó María, rompiendo el silencio que se extendía entre ellos. El guerrero apache la miró y, por primera vez, una dulzura cruzó por sus ojos. No respondió de inmediato. En cambio, contempló las dunas de arena que se extendían ante ellos, como si reflexionara sobre algo mucho más grande. «Ya sabes lo que viene después», dijo finalmente. «Yo ya hice mi parte. Ahora tú tienes que hacer la tuya». Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de profunda conciencia. María percibió la verdad en ellas, una verdad que había empezado a comprender con el tiempo. Ya no podía depender de él para sobrevivir. Ya había aprendido lo que necesitaba aprender. Ahora tendría que forjar su propio camino, con la sabiduría que él le había ofrecido y la fuerza que había ayudado a despertar en ella. «¿Estás lista para esto?», dijo, como respondiendo a una pregunta que ella aún no le había hecho. «Quizás no te des cuenta, pero cada paso que has dado hasta ahora ha sido un paso hacia tu propio destino. Lo que hagas con él es tu decisión». María se quedó sin palabras. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Miró al guerrero, intentando comprender la profundidad de sus palabras. Él tenía razón, había aprendido, pero ¿qué haría con ese conocimiento? Estaba a punto de enfrentarse al mayor desafío de su vida, sin saber qué le deparaba el futuro. El desierto, que antes parecía una prisión, ahora se le antojaba un campo de oportunidades. Sabía que los cazadores seguían al acecho, pero había algo más importante. Necesitaba encontrarse a sí misma. Necesitaba descubrir quién era realmente, más allá de la joven fugitiva. No sabía exactamente qué significaba eso, pero presentía que, en algún lugar del desierto, la respuesta la aguardaba. El guerrero pareció leerle el pensamiento y con un simple gesto le indicó que lo siguiera. No había nada más que decir. Caminaron hacia el horizonte, sin prisa, como si el viaje fuera más importante que el destino final. «¿Crees que María está lista para afrontar su propio destino? ¿Qué le falta aprender para ser verdaderamente fuerte? Deja tu opinión en los comentarios». El fuerte viento soplaba por las dunas, trayendo consigo el aroma a arena y desolación. El horizonte parecía doblarse bajo el peso de la tensión que crecía entre ellos. El guerrero apache y María caminaban juntos, pero sus mentes estaban en otra parte. Para él, todo era cuestión de supervivencia, pero para ella, algo mucho más grande estaba en juego. El destino finalmente se acercaba, y con él la verdad de su propio viaje. Sintió una creciente presión en el pecho, como si las palabras del guerrero resonaran en su mente a cada paso. Él la había preparado para este momento. Ya no era la misma joven que había entrado en el desierto días atrás. Se había convertido en algo más fuerte, más resuelta. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. El sonido de los cascos de los caballos rompió el silencio. El guerrero no dudó ni un instante. Miró a María con una mirada intensa, una mirada que lo decía todo. «Ha llegado la hora. Quédate detrás de mí», dijo con su firmeza habitual. María, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo, obedeció sin rechistar. El líder de los cazadores había regresado, y con él una horda de seguidores sedientos de venganza. No se habían rendido, seguían buscando a su presa. El guerrero apache se posicionó estratégicamente, aprovechando el terreno. El suelo árido y rocoso, que antes parecía un obstáculo, era ahora su aliado. Se movió con rapidez, preparándose para la confrontación final. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para la batalla que se avecinaba. María sentía el peso de la situación. Su supervivencia, la lucha por la justicia, todo estaba a punto de decidirse.
Los cazadores avanzaron y su líder, con la mirada llena de un odio incontrolable, se acercó. Sabía que el guerrero apache no era solo un hombre de guerra, sino un símbolo de resistencia. Quería abatirlo por todos los medios, no solo para derrotarlo físicamente, sino para aniquilar lo que representaba. «No puedes vencerme», gritó el líder con una sonrisa maliciosa. «La guerra no se trata solo de fuerza, se trata de quién tienes de tu lado, y estás solo». El guerrero apache no respondió. Simplemente se preparó, con toda su alma concentrada en lo que estaba por venir. Sabía que la lucha sería difícil, pero también sabía que no tenía otra opción. Los cazadores se lanzaron hacia adelante, intentando rodear al guerrero, pero éste los enfrentó con una habilidad impresionante. Sus movimientos eran rápidos, precisos, casi imposibles de seguir. Esquivó sus ataques con la agilidad de una sombra, derribándolos uno a uno sin dudarlo. María, aunque aterrorizada, sintió que una fuerza interior comenzaba a crecer en su interior. Sabía que ya no podía permanecer oculta, ya no era una espectadora. Lo que ocurría allí, en medio de la lucha, tenía que ver con su propio viaje, con su propia transformación. Necesitaba actuar. Corrió hacia el caballo del guerrero, con la mente llena de claridad. Era ahora o nunca. Si quería tomar las riendas de su destino, necesitaba ayudar. Tomó las riendas y con un movimiento decisivo espoleó al caballo hacia la batalla. Con el caballo avanzando a su lado, María sintió el viento en la cara, una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Estaba tomando la decisión de involucrarse, de tomar las riendas de su vida y de la situación. Ya no era una joven vulnerable, también era una guerrera. El guerrero apache, al ver su actitud, no dudó. Sabía que más que nunca María estaba lista. Juntos avanzaron, enfrentándose a los cazadores con fuerzas renovadas. La lucha fue feroz. Los cazadores intentaron a toda costa someter al apache, pero su habilidad era insuperable. Cada golpe era una danza precisa, cada movimiento una afirmación de su fuerza interior. El líder, viendo que la derrota era inminente, intentó un último ataque, pero el guerrero apache lo detuvo con un movimiento rápido y letal, desarmándolo antes de que pudiera reaccionar. El silencio se apoderó del campo de batalla. Los cazadores, derrotados, yacían en el suelo. El líder, con una mirada de derrota en los ojos, intentó levantarse, pero sabía que la partida había terminado. Miró al guerrero apache, que ahora se alzaba victorioso. María, con el caballo a su lado, sintió que se le quitaba un peso de encima. Había superado lo que parecía imposible. Había enfrentado sus miedos, su vulnerabilidad, y ahora era libre. ¿Crees que María se convirtió en una verdadera guerrera tras esa batalla final? ¿Qué aprendió al luchar contra los cazadores? Deja tu opinión en los comentarios. El viento del desierto amainó y el sol comenzaba a ocultarse tras las dunas, tiñendo el cielo de un suave tono dorado. La batalla había terminado, pero el peso del viaje aún persistía. María y el guerrero apache, ahora con los cazadores derrotados en el suelo, permanecieron de pie, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido a respirar. El líder derrotado de los cazadores estaba siendo atado por los demás miembros de la horda, mientras el guerrero apache contemplaba el horizonte con su habitual serenidad. Sabía que, a pesar de la victoria, el desierto nunca sería conquistado del todo. Pero de alguna manera ya había cumplido su misión. El destino de María estaba en cierto modo sellado, pero el futuro seguía en sus manos. María miró al guerrero con una mezcla de gratitud y respeto. Sabía que no solo era el hombre que la había protegido, sino el mentor que la había guiado a través de la tormenta interior que ella misma había ignorado. Ya no era la misma chica que llegó al desierto. Había crecido, superado sus miedos y dudas.
Sabía que la verdadera batalla nunca fue contra los cazadores ni el desierto, sino contra la duda que la habitaba. «Ya estás lista», dijo el guerrero apache, mirando a María directamente a los ojos. «El viaje no termina aquí, apenas comienza». María sintió una paz interior que jamás imaginó posible. Sabía que en su corazón ya no estaba perdida. Había encontrado la fuerza en sí misma para seguir adelante, para continuar su camino. No necesitaba que nadie le dijera qué hacer. Ahora sabía que el verdadero poder estaba en sus manos. «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí», dijo María con la voz llena de emoción. «Me enseñaste más de lo que podría haber imaginado». El guerrero apache asintió lentamente, con expresión seria, pero inesperadamente amable. «No necesitas agradecerme. Lo que hiciste por ti mismo, eso es lo que realmente importa». Con esas palabras se volvió hacia el horizonte, como dispuesto a seguir su propio camino. María lo miró por última vez, con un sentimiento de profunda gratitud y respeto llenándole el corazón. Sabía que se iba, pero, de alguna manera, siempre sería parte de su viaje. La joven respiró hondo y con una última mirada a las dunas del desierto se volvió hacia el futuro. El mundo que se extendía ante ella era vasto e impredecible, pero ahora tenía la confianza para recorrerlo, con la fuerza que el guerrero apache le había enseñado. Estaba lista para vivir, para afrontar los desafíos que se avecinaban, sabiendo que con cada paso llevaría consigo la sabiduría y el coraje que él le había inculcado. ¿Crees que María realmente encontró su verdadera fuerza al final de la historia? ¿Cómo crees que afrontará los retos del futuro? Deja tu opinión en los comentarios. El desierto ahora le parecía diferente a María. El vasto horizonte que una vez representó la inmensidad de lo desconocido era ahora un símbolo de posibilidad. Contempló el horizonte, sabiendo que el verdadero viaje comenzaba desde ese momento. El guerrero apache había desaparecido entre las sombras de las dunas, pero su sabiduría, su serenidad y el poder de decisión que le había enseñado permanecieron con ella. Se sentía más fuerte, más decidida. El futuro, aunque incierto, ahora estaba en sus manos y estaba lista para forjarlo, guiada por la fuerza que ella misma había despertado en su interior. ¿Qué crees que le pasará a María en el futuro? ¿Estará preparada para afrontar los nuevos retos? Deja tu opinión en los comentarios. Ahora que has llegado al final de este viaje, queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció la transformación de María a lo largo de la historia? ¿Cómo crees que afrontará los retos que se avecinan? Deja tu comentario abajo y compártelo con tus amigos. No olvides darle me gusta al video y suscribirte para ver más historias increíbles como esta. Tu opinión es importante para nosotros y queremos saber qué opinas sobre la lección que aprendió María y la sabiduría del guerrero apache. Continuemos juntos este viaje de autodescubrimiento.